Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Será muy duro decirle al oído de nuestros compatriotas que no es en el Perú el único sitio donde se han cometido golpes de Estado. El golpe de Estado supone la movilización de fuerzas militares. ¿Supone actos de fuerza física, de violencia? No. El golpe de Estado se produce de muchas maneras. Cuando un poder avasalla al otro, lo destruye y asume sus facultades. ¿Qué pasaría si le diera al Congreso de la República por nombrar embajadores en distintos lugares del mundo y por nombrarlos y designarlos y mandarlos a sus representantes o amigos a que cumplan la tarea de embajador? ¿Qué pasaría si le da al mismo Poder Judicial por darle órdenes e instrucciones precisas a las fuerzas militares para que hagan esto o aquello? ¿Qué pasaría si le da por darle órdenes al Banco de la República o por participar en las juntas directivas del Banco de la República y decidir por mayoría cómo se maneja la economía colombiana? Pues que estaríamos en la órbita de golpes de Estado. ¿Esto es así? ¿O cuáles son las facultades que tiene el presidente para nombrar gestores de paz a personas condenadas por el Poder Judicial sin contar con el Poder Judicial, que tampoco lo podría hacer? Se pueden conceder amnistías o indultos. ¿Las quiere conceder? Miremos cómo. ¿No le parece, Edmar? Pues, doctor Fernando, la manera y de donde se pegó este señor, y bien lo recordaba el representante Hernán Cadavid, Gustavo Petro desde que llegó estaba pretendiendo darle órdenes al fiscal general de la Nación, a Francisco Barbosa, para que dejara en libertad a la primera línea. Luego se refirió a la Procuraduría. Le faltaba darle órdenes al Poder Judicial, a un juez o a un magistrado para que lo hiciera, y buscaron todos los mecanismos. Se presentó un proyecto de ley para darle libertad a ellos, proyecto que no tuvo ningún éxito, ningún eco, terriblemente redactado, pésimamente logrado. Luego viene la necesidad de prolongar o de ampliar el periodo y de reformar la ley de orden público, que es del año 97, y que cada 4 años el presidente de turno la reforma a como lo necesite, ¿no? Para precisamente, entre otras cosas, lograr diálogos con grupos al margen de la ley en el caso de ser eso posible. Pues obviamente Gustavo Petro no estaba lejano de ello, sobre todo cuando él prometió, recuerda, con el Pacto de la Picota, hablar de segunda oportunidad y del perdón social. Pues la ley de orden público se sometió a una modificación en el Congreso de la República y, entre otras cosas, traía el artículo 8º que señalaba la posibilidad de nombrar como gestores de paz a quienes hubieran estado en manifestaciones en el marco de la manifestación pacífica, dicen ellos. Evidentemente, doctor Fernando, esto era hecho a sastre, ¿no? Estaba hecho el vestido para ellos, para primera línea, pero la misma ley de orden público lo que establece es que los miembros de grupos al margen de la ley organizados que estén privados de la libertad o hayan sido condenados podrán recuperar la libertad para que hagan la labor de gestor de paz. Y esa labor está encaminado, se le entrega a esa persona, pero estamos hablando de 1, de 2, de 3, pero no estamos hablando de 50 o 100, ni de 200. No, pero la cuestión no es de número, Edmar. La cuestión no es de número. Es que, a ver, ¿cómo es eso de que la ley los habilita para que salgan de la cárcel y hagan de gestores de paz? Recuerde, por ejemplo, casos como el de Rodrigo Granda en su momento, las FARC, gobierno del presidente Uribe, nombrado gestor de paz. Galán y quién fue el otro, del ELN, nombrado gestores de paz también en el gobierno del presidente Uribe. Ambos, en los casos en los que se les dio libertad, estamos hablando de 1 o 2 mandos importantes que estaban privados de la libertad y que se les concedía esa posibilidad para que pudieran ayudar en el avance de unos diálogos. Claro, el primer requisito es que pertenezcan a una organización criminal, que evidentemente esté en diálogos con el gobierno de turno para que eso sea posible. Pero en el caso de primera línea, doctor Fernando, no se trata de una organización, una estructura organizacional ni que ellos mismos alguna vez hubieran aceptado, porque ellos dijeron que no, que ellos eran los jóvenes que protestaban y que entonces son perseguidos, pero nunca se presentaron como una organización con línea de mando y con fines políticos, nunca. Lo que sí pasa con el ELN y con las FARC. Y la diferencia es esa sustancialmente.
Entonces, claro, el presidente Petro no puede salir a coger delincuentes comunes y a darles el perdón social y sacarlos de la cárcel que para que pasen Navidad con sus familias. Eso no le ocurre a nadie. Se lo dijo el fiscal, se lo dijo la procuradora, se lo dijo el señor defensor del pueblo, pero además hay un temita aquí, doctor Fernando. Todo con base en la famosa ley de paz total, que es la de orden público. Hay un tema muy importante. Petro y su gente desconocieron la necesidad que debía llevar esa ley por tratarse de temas de política criminal, de haber pasado por el Consejo de Política Criminal, donde están las instituciones que acabo de nombrar, y el mismo Congreso de la República representado por 1 o 2 congresistas. Eso lo olvidaron, no lo hicieron, les importó nada, simplemente siguieron adelante con su proyecto de ley, lo aprobaron con las mayorías que ya sabemos que tienen, el presidente Petro la sancionó y ahí tiene un hueco enorme de esa ley. Esperamos que la Corte Constitucional se pronuncie cuanto antes, porque pues esto abiertamente es inconstitucional. Debía llevar la firma de los máximos órganos, en el caso de la Fiscalía, que tienen que ver con la política criminal. No lo lleva, las Cortes no lo adoptaron. Ahí faltó mucho, doctor Fernando. Y aquí no se dice nada del tema. Pareciera que el presidente Petro puede entonces tomar la decisión de sacarlos de la cárcel y ya. Bueno, entonces esos de primera línea salen y se van todos para el Hotel Humboldt en Venezuela a hablar con el ELN. No, gestores de paz, no sabemos para cuál acuerdo. Claro, para el del ELN no es, porque si vamos a las pruebas, lo que se supo es que ellos habían recibido financiación de las FARC y del ELN. Así que tampoco se puede circunscribir a que pertenecen a un lado o al otro. No sabemos gestores de paz, ¿para qué? ¿Con quiénes van a dialogar? ¿O los van a poner con chalecos en la calle, los van a poner a regular el tránsito? ¿Qué es lo que van a hacer? Eso no lo sabe nadie. No conocemos el decreto. Petro dijo que lo había firmado ya, pero nadie conoce el decreto. Decreto que le da un golpe de Estado a la justicia, claramente. Acaba con la justicia. Acaba con la justicia. Acaba con el Poder Judicial, y entonces los condenados salen a la calle a hacer lo que les da la gana y a pasar las Navidades en familia y a manejar las cosas como les convenga, como quieran que se vayan a manejar. Mire usted esto que apareció en Revista Semana, doctor Fernando, lo leí ayer y me llamó mucho la atención porque esto iba en el mismo sentido de la falta de concepto favorable del Consejo de Política Criminal en cuanto a la ley de orden público. Semana comenta que el viernes 4 de noviembre el gobierno citó una sesión urgente al Consejo Superior de Política Criminal, que lo conforma la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, y lo dirigió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el mismo que dijo que había que entender la rabia que tenían los muchachos, y si ellos cometían homicidio, daño en bien ajeno, agresión a servidor público, pues había que entenderlo, que eso no era constitutivo para privarles de la libertad. Esa reunión, nos comentan, pues fue virtual, pero la sorpresa de la reunión se dio cuando el mismo ministro Néstor Osuna aparentemente le solicitó a los concurrentes que firmaran un concepto favorable sobre la ley de paz total, que ya había sido obviamente aprobada por el Congreso. Resulta que la gente dice, un momento, ¿cómo vamos a firmar esto si ya pasó por el Congreso? Nosotros firmamos y avalamos lo que está en trámite para poderle hacer observaciones, mejoras, o para negar simplemente un texto por ser absolutamente contrario a la política criminal en Colombia. Pues no, hecho todo el trámite en el Congreso, se les ocurrió que podían firmarla después de haber pasado por el Congreso de la República. O sea, aquí como el todo vale, no importan las formas, lo importante es que se haga. Lo cierto es que, y esto hay que celebrarlo, ninguno de los que acabo de mencionar quisieron firmar el documento, dijeron no, esto no es así, esto no se firma de esa manera. El presidente Petro no puede sancionar una ley sin que haya existido concepto favorable o no de política criminal, es lo cierto. Así que ahí tiene un problemilla el gobierno Petro con eso. Esperamos que las Cortes se muevan, digan alguna cosa, doctor Fernando, porque quizá mañana ya sea demasiado tarde. De manera que eso pasa por los lados del Poder Ejecutivo de Colombia, que ha dado un golpe de Estado, o que pretende darlo, lo está consumando. No han salido de la cárcel todavía los de primera línea, ¿no es cierto? No, señor, aún no. No, bueno, aún no. Están esperando, están haciendo cola para salir todos de la cárcel. ¿Cuántos son? Nadie sabe. ¿Quiénes son? Nadie sabe. ¿Qué delitos cometieron? Por algo están en la cárcel.
De eso sí sabemos. El prontuario de cada uno, claro. Y la sentencia que lo ha condenado a pagar unos años de prisión para salir de ahí a hacer una cosa que nadie sabe, gestores de paz. ¿Dónde está eso previsto? ¿Qué es lo que pueden hacer los gestores de paz y qué es lo que no pueden hacer los gestores de paz? En fin. Increíble. Sí, un gestor de paz debe acompañar los diálogos de su grupo criminal con el Estado colombiano. Es lo que hace un gestor de paz, no otra cosa. Pero es que la primera línea no está en el plan y no existe como grupo organizado y tampoco están hablando de paz con nadie. O sea, primera línea no hace parte de las 22 estructuras criminales, incluidas FARC y ELN, que le han pedido al gobierno del presidente Petro hablar de paz total. Ahí no está incluida. ¿Y qué diablos es la primera línea? Vaya uno averíguelo. Bueno, Demar, que la Iglesia Católica también entra a los diálogos con el ELN. Habíamos oído hablar del obispo de Cali, que renunció, cuya renuncia fue aceptada y que va a ser designado como parte del equipo de Petro para negociar en el Hotel Humboldt. Pero es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Pues vea, doctor Fernando, en las últimas horas se conoció y fue confirmado previo a la instalación de la mesa de diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que la Iglesia Católica había recibido una solicitud del gobierno para que ingresara a la mesa de negociación, dicen, de una manera imparcial. Sobre todo la Iglesia Católica, que diría yo, doctor Fernando, no puede llegar de manera imparcial, porque la Iglesia Católica ha de recordar que el ELN en 1989 asesinó al entonces obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Por esa razón, pues no puede llegar haciendo oídos sordos, como que no es con ellos. Pero además, de acuerdo con unas declaraciones que entregó Monseñor Héctor Fabio Henao, el delegado por la Iglesia, en algunos de los asuntos se supo que se aceptó la invitación con la necesidad de dar avance y transformaciones al proceso y que la Iglesia designó a 2 arzobispos para que estén atentos a todo el proceso. Se trata de Omar Alberto Sánchez, que es arzobispo de Popayán, y de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien fuera arzobispo de la ciudad de Cali. Virgen Santa y Bendita. ¿Esos son los representantes de la Iglesia Católica en qué? ¿En las conversaciones del Humboldt? En las conversaciones del Humboldt, que ya no serán en el Humboldt. ¿Y entonces dónde van a ser? Han pasado 21 días desde que se iniciaron los diálogos en Caracas y estamos esta semana llegando al final de lo que dicen ellos es la primera ronda de negociaciones. Por ahora, lo que se está discutiendo es dónde será la próxima sede para la segunda ronda, porque pues obvio, ellos también tienen familia, ¿no? Y van a pasar Nochebuena y van a brindar y van a pasar en familia. Entonces se suspenderán seguramente las conversaciones y retomarán con la idea de poder definir 2 locaciones, una que puede ser México o la otra que puede ser Cuba. A partir de enero vamos a ver cuál de las 2 eligen, cuál les resulta más cómoda para seguir hablando de paz total con el ELN. ¿Y la Iglesia Católica en México o en Cuba? Sí, señor. Acompañando estas conversaciones. Pero Cuba no es un estado ateo, entiendo yo, que es parte fundamental de su ideario político y de su constitución. En Cuba no se cree en Dios, constitucionalmente hablando, independientemente de que haya muchos cubanos que lleven a Dios en su corazón, eso es otra cosa distinta. Pero Cuba como Estado no es un Estado confesional. Entonces se van para Cuba estos obispos. ¿A hacer qué? ¿A representar a quién? ¿A representar a quién? Van a representar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es parte en esas conversaciones. Es parte el gobierno que designa sus representantes. Entonces tienen que ser designados por Gustavo Petro, no por la Conferencia Episcopal. Es que aquí nos estamos equivocando. Lo mismo pasa con los gremios, con la Federación de Ganaderos, con las personas que se han venido sumando a ese proceso de paz. Eso va a ser una mesa tan amplia que va a terminar siendo como otro congresito de la República, navegando por ahí por el mundo para decir y hacer, vaya uno a saber qué.
Pues es lo que vendrá entonces en estas conversaciones. Vamos a ver dónde se define el lugar para la conversada y cómo va a ser el aterrizaje de estos hombres de la Iglesia Católica que evidentemente van por solicitud del presidente Gustavo Petro. Ellos no van de manera autónoma, o sea, no van porque, pues claro porque se les ocurra. Orden. Claro. Gustavo Petro los incluye en su grupo, lo mismo que tuvo que incluir a José Félix Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos, lo mismo que incluyó al señor Oti Patiño. Todos son representantes de Gustavo Petro. Entonces, y las partes son dos, claro, los que van a negociar son dos partes, claro. La que representa el presidente Gustavo Petro, que por obvias razones no podrá estar sentado en la mesa, aunque pues toma tanto tiempo tuiteando y diciendo cosas por redes sociales que perfectamente pudiera. Y por otra parte está el ELN, que es la contrapartida de esto. Es el ELN negociando con Gustavo Petro, y Gustavo Petro lleva para la negociación un poco de gente con la que no ha hablado respecto a qué se le va a decir al ELN y qué se le puede ofrecer al ELN y qué se puede firmar con el ELN. ¿Dónde están esas instrucciones? ¿Dónde están esos poderes? No, a conversar, a hablar de paz. Muy bien. Eso es pura lisonja, pura mentira. Hay que definir los términos y condiciones en las cuales los miembros de la representación de Petro van a discutir con el ELN. Y además vea usted que cuando se dé a conocer esta semana los avances de la primera ronda, que seguramente van a ser presentados por alias Gavino, por Pablo Beltrán y por Arias Violeta, por supuesto, ¿no? La más reciente adquisición de la mesa de negociaciones. Ellos van a dar a conocer lo que se ha dialogado el momento, lo que se va llegando. Yo no sé si eso se le puede llamar ya un acuerdo o acercamiento del acuerdo, y deben, o por lo menos es lo que pretenden, dar a conocer la hoja de ruta a los miembros del ELN activos, o sea, estoy hablando de los terroristas ubicados en Colombia, y pues, seguramente también en Venezuela, para que sepan en qué va, para poder construir, dicen ellos, juntos la agenda a lo que van a llegar, un poco evitando repetir lo que pasó con las FARC, que fue, y que siempre se quejaron, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que iban negociando en la mesa de conversaciones de La Habana. Entonces, pues, esto va a ser bien curioso, porque donde los que están en el monte digan que no les gusta o no les parece, ¿qué van a hacer? ¿Se van a levantar de la mesa? ¿Van a detener la negociación? ¿Qué va a pasar? Qué complicado. Bueno, ¿y qué va a pasar con las 300 páginas del acuerdo firmado con las FARC? ¿Lo van a considerar también para incorporarlo a estos acuerdos? Y decir, bueno, aprobamos estas 300 páginas y ¿qué se sigue? ¿De aquí en adelante qué? No, ni idea si las van a tomar en consideración. Que uno creería que sí, claro, doctor Fernando, porque hay 5 puntos fundamentales sobre los que las FARC trabajó, que era el tema de tierras, era el tema de participación en política, el tema de su propia justicia y temas ambientales. Seguro que sí, claro, por supuesto, de ahí no se van a bajar. Lo que sí ha dicho, inclusive el mismo Oti Patiño en algunas declaraciones, es que al ELN no le interesa ir a ocupar curules en el Congreso de la República, pero que sí le interesa poder hacer presencia territorial en el país. Vaya uno a entender de qué está hablando. ¿Quiere que los nombren alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, diputados? ¿Qué quieren? Eso no lo entendemos. ¿A qué se llamará esa presencia territorial? Bueno, aquí decimos una y otra vez que eso se llama un golpe de Estado. Le están dando un golpe de Estado a la nación y vaya uno a saber esto dónde va a parar. ¿Dónde va a parar ese globo? Ya lo están tirando y entonces la Iglesia Católica sale corriendo a decir que sí, que forma parte de las conversaciones a nombre de Gustavo Petro. Entendamos, la Iglesia Católica no tiene autonomía para ir allá a decir lo que le dé la gana. Dirá lo que Gustavo Petro le dice que diga. Y lo mismo la Federación de Ganaderos, y lo mismo todo el que acepte ser parte de los acuerdos de paz. Tiene que cumplir las órdenes de Gustavo Petro. Eso, yo tengo independencia, yo tengo libertad, y yo no voy al principio. Eso es puro cuento. Son parte de un equipo.
de un equipo que tiene un director, y ese director es el que manda, y ese director le dice a cada uno cómo se tiene que manifestar y sobre todo cuáles son los acuerdos que se pueden hacer y los que no se pueden hacer. Eso lo define el gobierno. Bueno, muy bien. ¿Cuántos delegados tenemos del gobierno hasta ahora, Demar? Es bueno repetir esa lista. A ver, en la lista se encuentran, ya le digo quiénes son. Tenemos por una parte a Oti Patiño, a María José Pizarro, que es hoy senadora, a Iván Cepeda, que es senador, a una persona que presentan como líder campesino, Alberto Castilla, no lo tengo en el radar, al presidente de Fedegan, por supuesto, José Félix Laforí, a Monseñor Héctor Fabio Henao y al comisionado de paz, Danilo Rueda. Esa es la mesa que maneja el gobierno de Gustavo Petro. Muy bien. Entonces ellos que esperen las instrucciones que Gustavo Petro les da. ¿Y dónde se van a reunir con estos sinvergüenzas que están en el Hotel Humboldt o ya se bajaron del Hotel Humboldt? De Mar, ¿qué se sabe? Seguirán en el Hotel Humboldt hasta dar la declaración esta misma semana. Vamos a ver si es hoy o mañana. ¿Cuándo van a salir a decir en qué va la negociación y cuál es el acuerdo al que están llegando? Por eso, ¿y qué se sigue? Y Claro. estos tipos que están buscados por la justicia colombiana, pues tendrán que quedarse en Venezuela o quedarse en Cuba, seguir en Cuba, que era donde estaban. Entonces, que se queden todos en Cuba. Puede ser también una solución, ¿no? Que se queden todos en Cuba. 4 años de espectáculo y en medio de eso, doctor Fernando, hay un tema que se me olvidó poner aquí de presente. Algo que me tiene sorprendido, pero que no me extrañaba en la medida en que sí faltaba en todo este proceso. Resulta que en medio de las audiencias que parecen interminables, en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se supo que los investigadores del CTI y de la Fiscalía no encontraron unos testimonios clave, importantes y que favorecen al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Testimonios, en este caso, del hermano de Juan Guillermo Monsalve, quien lo desmiente en cada pregunta que le hicieron para hablar de cuál era la relación, si había estado presente en la finca, cómo era el tema del mayordomo, cómo había sido él, si realmente había sido escolta o no. Una cantidad de preguntas donde él dijo, no, nada de eso es cierto, eso no es verdad. Pues muy bien, esos testimonios era material que se supone tenía la Corte Suprema de Justicia y que debió remitirle a la Fiscalía. El 29 de junio, Heiber Alexander Martínez, asistente del fiscal, dejó una constancia por escrito de la ausencia de ese material durante una diligencia que se efectuó en la Fiscalía 14 delegada ante el Tribunal de Cundinamarca. Ese material es un material en video y audio que contiene las declaraciones de Óscar Hernán Monsalve Pineda, hermano de Juan Guillermo Monsalve, el que han utilizado como testigo, que llaman ellos estrella, en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo raro es que, primero, este testimonio que ya conocimos por las redes sociales, contradice absolutamente a Monsalve, el hermano lo contradice absolutamente, pero además aquí la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegó el material a la Fiscalía? ¿Lo dejaron en la Corte? ¿Quién lo quería esconder? ¿Por qué no lo dejaron conocer? Importante. Bueno, y no olvidemos que hoy es 12 de diciembre. ¿Sabe qué fiesta se celebra el 12 de diciembre? Una fiesta hermosa, conmovedora, bellísima. La fiesta de la Virgen de Guadalupe en México. Sí, señor. En México es en el mundo. En el mundo. La Virgen se le apareció a un jovencito mexicano, se le apareció 4 veces, la Virgen de Guadalupe. Qué lindo homenaje se le rinde a la Virgen Nuestra Señora en la Catedral de Guadalupe en México. Sumémonos a esa emoción, participemos con el corazón en semejante homenaje a la Virgen y esperemos que nos cubra con su manto y que nos proteja, ay Dios mío, de tanto mal y peligro. ¿No le parece? Sí, señor. En manos de la negrita, como le llaman cariñosamente algunos. La Virgen de Guadalupe. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? La Virgen de Guadalupe. 12 de diciembre. Y se cuentan por miles
por centenares de miles y por millones los fieles mexicanos y de todas partes del mundo que van hasta la Basílica de Guadalupe a rendirle homenaje de amor, de cariño y de fe a la Virgen nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Qué hermosa fiesta, ¿no? Para los que creemos en Dios, doctor Fernando, y en la Virgen, por supuesto, claro, nos llena de emoción y de verdad que ese debiera ser el pan de cada día, ¿no? Hablar de cosas positivas, de cosas lindas, hablar de Dios y no darle paso a tanta cosa que estamos viendo, sobre todo en un país donde la gente está por entender que la anarquía es la solución. La gente no quiere hacer caso ni del policía, ni del controlador del tránsito, de nadie. O sea, esto es un paso a la anarquía. Pues claro, con este ejemplo, cometa delito para que le den la paz total o le den el perdón social que llama el presidente Petro. Bueno, y es hora de hablar de la seguridad en Bogotá, ¿no le parece? Sí. Hablemos de la inseguridad porque la seguridad hace mucho tiempo que no está. Bueno, Sí, aquí hay que hablar de la inseguridad, qué horror. de la inseguridad en Bogotá. Pero por ahora les decimos a ustedes que cariñosamente, con el corazón en la mano, con toda la fortaleza que tenemos y que esperamos seguir teniendo a partir de enero del año entrante, con la ayuda de ustedes. No se les olvide, amigos, a través de Baki, ustedes pueden garantizar que continuemos al aire y que continuemos librando estas batallas. Cada uno por su cuenta tome su decisión y venga a nosotros con una contribución y que sea una contribución permanente para que la hora de la verdad tenga muchos dueños, todos los que participan de estos principios por los que estamos librando una batalla. Y en un minuto hablaremos con Nicolás Gómez Arenas sobre la seguridad en Bogotá. Mientras tanto les decimos que hablábamos con ustedes al oído.